Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, gracias, los saludos, le envío un abrazo al demoledor que está en sintonía, Carlitos, bienvenido, buen día, gracias, abrazo de gol también para usted, la querida Yomar Ponce Vélez, que también reporta sintonía, reportando, me dice, muchas gracias, militante de este espacio, por favor, Pati Cárdenas, que también ya nos envía el saludo, como cada mañana, a quienes hacemos este espacio de noticias. No se olviden el comentario sin rodeos desde este momento, pues a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano, por la internet www.sonorama.com.es, transmitimos digitalmente a través de nuestras plataformas en Facebook, en Radio Sonorama, en Facebook Radio Sonorama, en YouTube somos Sonorama TV, y a esta hora también transmito a través de mis cuentas personales. Buenos días a quienes se conectan con este espacio a través de mi transmisión de Instagram. Gracias a quienes ya están ahí tempranito en la mañana. Rosita Belén, qué gusto, bienvenida, buen día. Me veo ahí de campaña. Pame Velasco, que también está unida desde el norte del país. María Soledad. Ahí les veo conectados, Araceli Córdoba. Araceli, bienvenida, buen día, gracias, conectada también en este espacio. En mi cuenta de Instagram, Fabricio_Vela, esa es mi cuenta de Instagram, y estoy también ya conectado en TikTok. Saludos cordiales a los queridos tiktokeros que como cada mañana se enlazan a este espacio a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela V. No se olviden ustedes de seguirme en TikTok también, en Instagram y en TikTok. Y obviamente escuchar el comentario sin rodeos, la ingeniera Mónica Barrera, que también reporta sintonía desde la provincia del Guayas. Le envío un abrazo también a Andy Morán, que me escribe desde la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Amanece con lluvia y muy nublado. Bendecida semana nos dice, lo propio para ti, querido amigo. Gracias por enlazarte con este espacio de noticias. Bueno, entremos en materia con nuestro comentario del día de hoy. Póngame, por favor, el titular de diario El Universo. Vamos a poner el titular de diario El Universo. Quítele el carácter que está ahí con mi nombre, Santi. Ahora sí. Esto, como yo he venido diciendo de forma recurrente en este espacio, y algunos han de decir, ya va a hablar otra vez de seguridad. Es que hay que hablar de seguridad o de inseguridad. No podemos normalizarlo. Lo he venido diciendo 50,000 millones de veces en este espacio. Y perdóneme, aunque a alguna gente no le guste, es un tema que termina siendo inagotable. Porque yo en lo personal, y estoy seguro que la mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes, están ya hasta la coronilla de ver titulares como este. Alza del 100% de asesinatos en la zona 8. 100% de asesinatos en la zona 8. Primer semestre del 2023 cerró con 1,256 crímenes. Versus los 680 del 2022, que ya era una cifra espeluznante. Y ese es el riesgo de lo que venimos diciendo en varias ocasiones en este espacio hace rato. La normalización, la cotidianización de algo que no es normal y que no puede ser cotidiano. Los crímenes a mansalva, a diestra y siniestra. Gracias, Santi. Ayer yo veía, por ejemplo, el noticiero del canal de televisión Ecuavisa en la noche, a las 7 de la noche. Y un reporte de la colega Bessie Granja, que recogía una serie de episodios ocurridos el fin de semana en Guayaquil. Hay, por ejemplo, el caso de sicariato de presunto sicariato. O sea, todo apunta a que fue sicariato, pero manejamos el término presunto. Sobre trabajadores del puerto marítimo de Guayaquil. Y es inevitable asociar eso a la situación del tráfico de drogas. En los barrios igualmente. La gente no puede estar afuera de su casa pegándose una cerveza, conversando con los amigos. En Guayaquil, por ejemplo, en los barrios se juega indoor fútbol en la calle. Ya no hay cómo. Porque si no vienen los sicariatos dirigidos a alguien en particular, resulta que hay las víctimas colaterales, como les llaman algunos, eufemísticamente, pomposamente, este término que a mí, yo lo detesto, porque me parece tan poco humanizado. Víctimas colaterales. Gente que en medio de
estos crímenes, estos casos de sicariato, se convierten en víctimas, heridos o muertos. En Guayaquil este fin de semana una cosa terrible. Y aquí, por ejemplo, Diario El Universo, que recogía justamente ese titular, daba cuenta que la violencia que hoy se experimenta en algunas zonas del Ecuador es cada vez más sádica. La nota dice, un incremento de casi el 85% de las muertes violentas se ha registrado durante el primer semestre del 2023 en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En los 3 cantones suman en total 1.255 crímenes. Pero claro, la nota estuvo redactada 1.255 antes del titular. El titular decía 1.256. O sea, entre lo que redactaron la nota debe haber pasado por el filtro de la edición. Y ya la pusieron en el periódico. Versus el titular, ya mataron una persona más. A esa velocidad nos matan. Superando los 680 casos reportados durante el mismo periodo del año 2022. La mayoría de estos hechos violentos sucedieron en Guayaquil, donde se contabilizan 1.182 de estas muertes. En Durán se dieron 64 asesinatos y en San Borondón 10. De la cifra total de 1.255, la DINASET ha catalogado 1.236 casos. De 1.255, 1.236 casos como asesinatos, 6 como femicidios y 13 como homicidios. Es decir, el homicidio se tipifica o se establece como el asesinato, la muerte de una persona sin que exista premeditación. Añade la nota que el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó días atrás que las cifras podrían ser incluso mayores, pues aclaró que durante los 2 meses del estado de excepción, entre el 3 de abril y el 3 de junio, se habría logrado una reducción cercana al 16% de los territorios donde se reforzó la presencia de policías y militares. Cuando yo leo este tipo de declaraciones, se me viene a la mente automáticamente la frase, mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, se consuelan con la supuesta reducción de las cifras de violencia durante los 2 meses del estado de excepción. Tremendo consuelo, ¿no? O sea, no miren el árbol, miren el bosque. Y aunque se consuelen diciendo que en los 2 meses del estado de excepción se redujo en un 16% los crímenes en la denominada zona 8, resulta que en la fría estadística, ministro Zapata, en la fría estadística, las muertes en el primer semestre en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se ubicaron casi en el 100% más con relación al mismo periodo de 2022. Pero se quedan en la periferia para variar. ¡Qué barbaridad! Otro consuelo de las autoridades, ¿no? Durante los 60 días del estado de excepción, se habrían evitado, dicen, más de 40 asesinatos, considerando que los crímenes iban en el alza. Yo quisiera saber cómo llegan a esa conclusión. Dice la nota que el ministro detalló que durante los 60 días de la medida, o sea, del estado de excepción, se habrían evitado más de 40 asesinatos considerando que los crímenes iban en alza y que el 92% está relacionado a la lucha del territorio por el microtráfico. O sea, no sé si tienen esa capacidad las autoridades de entrar a alguna suerte de multiverso para hacer esta comparación y decir que se habría evitado el 40%, perdón, se habría evitado más de 40 asesinatos. ¿Cómo saben? O sea, ¿cómo llegan a esa conclusión? De verdad que yo no sé. Pero tal vez el equivocado soy yo. Pero este tipo de declaraciones, tratando de consolarse con lo que está pasando en el país, citan además, ¿qué me dice mi doctor Salgado antes de seguir? Debe ser porque son 40 los delincuentes abatidos. ¿Será? No sé si se refiere a eso, doctor. Doctor, dice Salgado, deben ser porque son 40 los delincuentes abatidos. Pero acá en cambio dice que detalló que se habrían evitado más de 40 asesinatos considerando que los crímenes iban al alza. O sea, no dice la nota que fueron 40 presuntos delincuentes abatidos. Entonces sí me queda a mí sonando que
¿Cómo llegan a esa conclusión de que se habrían evitado 40 asesinatos? El problema es cuando no se explica bien. ¿Me captan? O sea, no se pueden quedar en una declaración así tan epidérmica, tan superficial, con la fría estadística, sin explicar bien. Pues. Yo lo que digo es, deben tener esa capacidad de meterse a algún multiverso y pedir justamente, ver qué pasa en la otra dimensión. No sé, de verdad que no sé. Citan declaraciones de Carolina Andrade, quien es actualmente la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y es especialista en temas de seguridad, quien considera que fue buena la focalización de la medida en los barrios más problemáticos, pero cuestiona que el estado de excepción es una estrategia de contención que no puede sostenerse en el tiempo. Y por eso mi comentario sobre que, por favor, les queda como consuelo lo que supuestamente lograron en los 2 meses del estado de excepción. Cuando el estado de excepción es eso, excepcional. No puede ser general, no puede ser permanente. Y durante ese estado de excepción, lo lógico es contener lo que está pasando y al mismo tiempo diseñar estrategias para que una vez finalizado el estado de excepción, se pueda aplicar toda una política de largo aliento en condiciones normales. Porque el país no puede vivir permanentemente en estado de excepción. El tema es que desde el año 2019 estamos hablando de lo mismo. Desde el año 2019 nos acostumbraron a los estados de excepción cada cierto tiempo para combatir la crisis carcelaria, para combatir la crisis de seguridad. ¿Qué estado de excepción en Guayaquil? ¿Qué estado de excepción en Santo Domingo? ¿Qué estado de excepción en Esmeraldas? ¿Qué estado de excepción en Durán? ¿Qué estado de excepción en San Borondón? Y ya mismo Daule, Ya mismo Daule. Porque si ustedes escuchan las declaraciones del alcalde Wilson Cañizares en el cantón Daule, son de terror. Ni él está seguro. Igualmente vi una nota el viernes pasado con declaraciones del alcalde Cañizares de Daule, señalando la terrible situación de seguridad que enfrenta su cantón, la cabecera cantonal del cantón Daule, con crímenes a diestra y siniestra. No le han parado mucha bola a Daule. Básicamente la atención ha estado centrada en Guayaquil, Durán y San Borondón. No le han parado bola a Daule. Y el alcalde ha pedido seguridad para él, y hasta el viernes. Creo que Carlos Zacoto de Teleamazonas había hecho el reportaje. Hasta el viernes no le habían dado seguridad al alcalde. Tienen seguridad para otros actores políticos y para otros pseudolíderes de opinión, pero no tienen para el alcalde del cantón Daule. Prioridades, que se llaman. Prioridades. O sea, están en otro patín. Perdónenme, están en otro patín. Sigo con la nota del Universo. Carolina Andrade cree que para revertir la problemática y evitar un repunte de la violencia se requiere de la intervención del Estado para recuperar los espacios que hoy son territorios de bandas y en donde hasta la policía teme entrar. Esto lo ha dicho Carolina Andrade N cantidad de veces y lo han dicho otros especialistas en materia de seguridad, Diego Pérez, Daniel Pontón, entre otros. N cantidad de veces. Lo han dicho aquí en este espacio, aquí en esta mesa, que hemos conversado con ellos un montón. El papel del Estado. El Estado entendiendo que el gobierno tiene el monopolio del manejo de la fuerza pública, pero tiene que articular esfuerzos con el resto de funciones del Estado. Y con los gobiernos locales. Por ahí va la cosa. En estos sectores muchos cuerpos han aparecido decapitados. Tema también de la cotidianidad, pues. Ahora ya parece que no sorprende el que se encuentre una cabeza por acá, un brazo por acá, una pierna por acá, el resto del cuerpo por otro lado. Ya parece que no nos espeluzna. Es en serio. Yo les digo a ustedes, queridos oyentes e internautas, con todo cariño y respeto, en serio hemos normalizado eso. Ya no nos espeluzna el saber que en las afueras de algún lugar encuentran una cabeza. O que en otro lado encuentran el tórax. No reaccionamos. Ni nosotros como sociedad, que ya no nos espeluznamos, menos las autoridades, que ya lo han cotidianizado.
Desmembrados, incinerados, ensacados, incluso han dejado a modo de trofeo cabezas y otras partes en puntos estratégicos, como mensajes a las organizaciones criminales enemigas. Además, ¿se acuerdan que hace algún tiempo dejaron una cabeza fuera de una de las puertas de ingreso a Puerto Bolívar, la provincia del Oro? Ya nadie se acuerda de eso. Somos así. Esto ocurre principalmente en zonas de Monte Sinaí cercanas al Canal de la Muerte, donde Fatales y Águilas, son grupos, se pelean el sector. ¿Y el Estado dónde está? En Monte Sinaí tenemos dos grupos vinculados al crimen organizado, Fatales y Águilas, dice la nota, que se pelean el control del sector. ¿Y dónde está el Estado, pues? Ya que hablamos de Monte Sinaí, ¿no se peleaban antes por Monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Hace 10 añitos nomás, el gobierno y el municipio de Guayaquil se peleaban entre ellos por Monte Sinaí. Que el uno quería hacer más, que el otro quería hacer menos por Monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Ahora ya nadie se acuerda de Monte Sinaí. Nadie. Allí se pelean entre bandas. ¿Dónde está el Estado? Tal vez Monte Sinaí ya no les interesa. Ya no les es funcional, ya no les es atractivo para los intereses políticos. Se calcula que este año, y esta cifra es terrible, ¿no? Ya son más de 60 cuerpos desmembrados hallados en Guayaquil y sus alrededores. El año pasado, entre enero y diciembre, fueron 30. Todo el año. Ojo con eso. En 2022, todo el año, encontraron 30 cuerpos desmembrados. En 2023, en el primer semestre, 60 cuerpos desmembrados. Si eso no nos dice algo, estamos fritos. Citan a mi doctor Daniel Pontón, de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN, que también hemos invitado en varias ocasiones. Él ha mencionado que la violencia en las calles está estrictamente relacionada con lo que ocurre en las cárceles, cosa que se veía venir desde 2019. Aquí la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno del presidente Moreno y qué hizo después el gobierno del presidente Lasso? Si desde 2019 ya estábamos hablando de que la violencia de las cárceles se iba a extrapolar a las calles. Ya se venía hablando de eso. Ya se venía advirtiendo. Especialistas como Daniel Pontón ya lo decían en diversos espacios comunicacionales, que la violencia de las cárceles pronto iba a migrar a los barrios, iba a migrar a las calles. Ya pasó. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el Estado desde 2019? ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano en 4 años? Desde 2019 hasta 2023. Por eso, dice Pontón, refiere que ahora vivimos cada vez enfrentamientos más sádicos entre grupos organizados con decapitaciones y desmembramientos. Como en 2021, cuando hubo masacres en las cárceles que causaron más de 400 muertos. También nos hemos olvidado. Pone como ejemplo México, Daniel Pontón, hablando de este tipo de violencia cada vez más sádica, donde las bandas entienden que este tipo de muertes producen una serie de efectos psicosociales que son muy ventajosos en su accionar, porque desmoralizan al Estado, generan amedrentamiento a las organizaciones rivales y atemorizan a la población. No sé qué tan desmoralizado estará el Estado. Póngame la foto, vea, póngame la foto. ¿Qué tan desmoralizado estarán las autoridades que se fueron a Galápagos el último fin de semana a un crucero? O sea, aprovecharon una reunión política del presidente y de ahí fueron a pasear en un barco. ¿Qué tan desmoralizadas estarán las autoridades? ¿Ya? ¿Que tienen derecho? Claro que tienen derecho, pero primero solucionen los problemas. ¿Ya? Primero solucionen los problemas. Si luego de solucionar los problemas se van de paseo, tienen el derecho. Pero mientras no se solucionen los problemas, perdónenme, no tienen derecho de irse de paseo. Gracias, Santi. Así que no sé qué tan desmoralizadas estarán las autoridades con lo que está pasando. ¿Me entienden el punto? El tema es que sentimos, y estoy convencido que hablo por muchos de ustedes, tal vez no por todos, por muchos de ustedes, de que cualquier esfuerzo que seguramente estarán haciendo termina resultando insuficiente. Y de que las vocerías generadas por las autoridades terminan reflejando una realidad inexistente en varios aspectos.
en el que nos ocupa en el aspecto de la seguridad. Por eso digo, no sé qué tan desmoralizados estarán. Dice Daniel Pontón, en la nota del Universo, que la mayoría de las víctimas mortales de la zona 8 tienen entre 22 y 35 años, gente joven. Pero hay también menores de edad que han perdido la vida en esta disputa entre grupos militares, entre grupos criminales. Recordando además que, no sé si es que habrá alguna estadística, pero que hay cientos o miles de niños, niñas y adolescentes que están siendo cooptados por grupos criminales. Y que Esmeraldas, la querida provincia de Esmeraldas, es probablemente la zona en donde con mayor fuerza se evidencia este fenómeno. Y en donde con mayor fuerza se siente la falta del Estado. Según datos de la DINAPEN, que es la policía de niños, niñas y adolescentes, más de 125 adolescentes entre 15 y 17 años han sido asesinados de enero a junio en Guayaquil. En este periodo también han muerto más de 25 menores de 5 a 14 años y cerca de 10 infantes, las víctimas colaterales que les llaman algunos, ¿no? Los territorios más problemáticos: Nueva Prosperina con casi 400 crímenes y Sur con más de 200 casos. En esta zona los menores de edad no son solo víctimas de la violencia, sino también han sido identificados como ejecutores de atentados. La semana anterior, y lo trae a colación el Universo, se hizo viral un video que lo trae a colación. Un caso recientemente grabado en video, en el que se observa a dos adolescentes, se cree entre 13 y 15 años, en una cancha de la Floresta en el sur de Guayaquil. Ahí se evidencia cómo para iniciarse en las agrupaciones reclutan a niños que deben matar como prueba de ingreso. Si alguno de ustedes logró ver ese video que se viralizó en redes y en chats de WhatsApp, uno graba, el otro ingresa y empieza a disparar en la cancha de básquetbol. Dice, junto a estos menores supuestamente iba un adulto que grababa el atentado, que provocó un fallecido, una víctima colateral, según los vecinos. Guayaquil no ha sido el único punto donde la cifra de muertes violentas ha mostrado un incremento. Esmeraldas, Centenera, Los Ríos también presentan tasas elevadas de estos primeros 6 meses del 2023. E incluso Quito ha experimentado de enero a junio de este año, en el primer semestre, un incremento del 28% de muertes violentas. Aquí en Quito en 2022 hubo más suicidios, 198, que asesinatos, 182. Esa es la realidad del Ecuador. La realidad que algunas autoridades, vean, no quieren entender, no se dan cuenta, prefieren permanecer en su burbuja y vivir en otra realidad. Créanme, la crítica que uno hace en este espacio es absolutamente constructiva, pero frontal. O sea, no puedo entender cómo se quedan con el consuelo de que durante el estado de excepción se redujeron las cifras no sé cuánto, sin entender que luego del estado de excepción había que dejar encaminada toda una política para poder enfrentar, fuera del estado de excepción, los retos vinculados a la seguridad que requerimos los ciudadanos y ciudadanas. Pero prefieren irse o subirse en un barco en Galápagos. En Galápagos, donde además, y nos lo dijo hace un par de semanas aquí la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, estaban con enormes dificultades y por eso no fueron bien recibidos en Galápagos la semana pasada. No fueron bien recibidos. El viernes creo que fue esto. No fueron bien recibidos. El presidente Lasso no fue bien recibido en Galápagos. Porque se olvidaron de Galápagos. Porque después de varias semanas de problemas, en medio del desabastecimiento, sin respuestas concretas, que lo dijo aquí la alcaldesa de Santa Cruz, aquí en este espacio, recién se acordaron de Galápagos. Por eso no fueron bien recibidos. Y pese a que no fueron bien recibidos, se subieron a un barco y se tomaron la foto de rigor, todos reiditos. Están en su derecho, pero primero solucionen nuestros problemas, porque les elegimos para eso, para solucionar nuestros problemas. Les elegimos para eso. Primero eso, después cualquier cosa. Casi como me decía mi mamacita cuando era estudiante de escuela o de colegio. Primero los estudios y luego la diversión.
para las autoridades. Primero el trabajo y luego la diversión. Pero creo que aquí siguen viviendo en otra burbuja y en otra realidad. Desde el Oro, Felipe querido, ¿cómo estás? Bienvenido. El semestre anterior a este del 2023, 110% de muertes violentas ha aumentado, me dice Felipe Pesantes desde el Oro. Cristian Alvarado, que me escribe, me dice, antes era visitante frecuente en varios medios el actual secretario de Inteligencia, que en su momento estuvo encargado del SNAI, coronel Fausto Cobo. Era visitante en los medios cuando todavía no era autoridad, diciendo todo lo que había que hacer en materia de seguridad. Tras su designación, evidentemente con el conocimiento, la experiencia, uno dice, bueno, seguramente ese conocimiento y esa experiencia, esa experticia la van a trasladar ya al manejo real de la cosa pública. ¿Qué pasó con ese manejo real? Gracias por esta referencia y esta reflexión, estimado Cristian. Andrés, ya a estas alturas ya no se habla de los pesos pesados de la guerra contra el terrorismo y mucho menos del misterioso plan estratégico de seguridad. Que yo lo planteé en este espacio cuando renunció el general Moncayo. Que yo les dije a ustedes, yo por cierto, yo ratifico lo que dije hace semanas, yo tengo el mejor de los conceptos del general Moncayo. Mi forma de pensar el general Moncayo no va a cambiar jamás. Y mi crítica sobre el general Moncayo fue sobre los menos de 2 meses que estuvo como consejero de seguridad. ¿Cuál fue su contribución? Pero creo que la carta de renuncia del general Moncayo reflejaba otra realidad, porque él decía que se dejó definida la doctrina y se dejó definido el plan de seguridad. ¿Dónde está el plan? ¿O sigue siendo el secreto mejor guardado? Como en su momento el presidente Lasso se negó a presentarle a Rafael Cuesta en una entrevista en TC Televisión hace algunos meses. ¿Sigue siendo el secreto mejor guardado? El COSEPE hace unos días se reúne y se manda un adobe, que lo comentamos aquí, pues, que no puede ser calificado de otra manera. 2 años y 1 mes después, y a 5 meses de que terminen el mandato, recién se les ocurrió declarar la lucha contra la corrupción como objetivo estratégico. Vean, olvídense de eso, ya no tienen tiempo para eso. Ahorita concentren el accionar del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública del Estado, en enfrentar esta realidad que les acabo de describir, que no es invento de este periodista. Lo recogen medios como El Universo, y yo he referido a la nota de El Universo. Si no se espeluznan por el aumento al 100% de las muertes en el primer semestre de este año con relación al mismo semestre del año anterior, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Bordón, si no se espeluznan por eso, estamos fritos. Así de simple. 7:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.